Malaya. Malaya, o también llamado paludismo, va a ser causado por un protozoo intracelular obligado que va a ser Plasmodium. Ok, generalmente conocemos a Plasmodium vivax, pero también, que es la forma más común, pero también tenemos a Plasmodium falciparum, que es la forma más grave, Plasmodium malayae, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. Ok, dentro de en Perú, los tres primeros, o sea, vivax, falciparum y malayae, son los más clásicos. Y hablando también de knowlesi, este se encuentra en los monos, en la zona de Asia, principalmente en Malasia. Ahora, hablando de lo que va a ser el ciclo de vida de Malaya, este tiene dos fases. Una primera fase va a ser la fase esporogónica, que se va a dar en el mosquito. ¿Y quién es el mosquito? El vector Anopheles, ¿ok? Entonces la fase esporogónica se va en el Anopheles. Y luego tenemos otra fase que va a ser la fase esquizogónica, que se da en este caso en el humano, ¿ok? Y luego esta fase esquizogónica a su vez se divide en dos fases. Una primera fase que sería la fase pre-eritrocítica o también llamada fase hepática, y luego una fase propiamente eritrocítica, ¿ok? Entonces, hablando de este ciclo de vida, la forma infectante para el humano van a ser los esporozoitos, porque estos esporozoitos están en anófeles, por ende, si anófeles te pica, va a inyectar los esporozoitos al humano, ¿ok? Ahora, hablando de anófeles, vamos a tener que aquí se va a formar lo que es un oquiste, ¿ok? Y este oquiste vino de lo que fue la maduración de un ocinete, ¿ok? Ahorita explicamos el ocinete, pero vemos que el anófeles contiene un oquiste. Y este oquiste que contiene los esporozoitos, ¿ok? Y por ende, cuando pica, los esporozoitos ingresan y, bueno, infectan al humano. Ahora, ¿cómo es que Anopheles llega a tener Plasmodium? ¿Ok? Plasmodium, el vector Anopheles, por ejemplo, pica a un animal y se va a inyectar lo que van a ser los gametocitos. Luego estos gametocitos van a madurar formando un nuevo cinete. Y luego este ocinete de nuevo forma un nuevo quiste que se transforma en los esporozoitos. ¿Ok? Entonces la forma infectante para el mosquito va a ser los gametocitos. Ahora, bueno, hablamos, ¿no? Digamos, ¿no? Los esperocitos ingresan al humano y primero van a dar la fase hepática. Aquí invaden a las células hepáticas y luego se viene la segunda fase, que es la fase eritrocítica. Ahora, en esta fase eritrocitaria vamos a tener las formas de esquizonte, meozoito, perfozoito y también los gametocitos. Ahora, el esquizonte proviene de la forma que invadían las células hepáticas y luego estas van a invadir las células eritrocitarias, van a multiplicarse y se van a transformar en meozoitos. Luego, cuando el eritrocito tiene bastantes meozoitos, se lisa, se rompe y se liberan los meozoitos a la sangre. ¿Ok? Y clásicamente esta liberación de meiozoitos corresponde a lo que va a ser la clínica, los paroxismos de la malaria aguda. ¿Ok? Pero ahorita hablamos de eso. Entonces luego, una vez que digamos se liberan meiozoitos, los meiozoitos vuelven a invadir otros eritrocitos y esta vez se forman digamos trefozoitos. Los trefozoitos se convierten en esquizontes que me pueden dar otra vez meiozoitos, estos eritrocitos se rompen, liberan meiozoitos y así sucesivamente, o también se pueden formar los gametocitos, que vimos que estos gametocitos cuando pica el insecto anófeles, van a infectarlo a él, al vector Anopheles, ¿ok? Ahora, con respecto a lo que van a hacer los gametocitos, vamos a tener un micro gametocito que sería la forma sexuada masculina y el macro que sería la femenina, ¿ok? Ahora nos vamos a ver lo que van a hacer, algo importante que debemos conocer, que va a ser la forma de Plasmodium residimas y Plasmodium por recrudescencia. Residium significa que la persona tenía la característica clínica. ¿Qué pasó? Esta persona se sanó por un tiempo y luego, después de meses, por ejemplo, volvió a tener la clínica, o sea, se volvió a enfermar. Esta es la forma de residuo, si lo da clásicamente Vivax y Ovale. Y esto se debe principalmente a los hipnozoitos. ¿Qué son los hipnozoitos? Son formas de plasmodium latentes en el hígado. Es decir, que en el resto de plasmodium se da este ciclo normal, ¿no? De la fase hepática y luego se va la fase eritrocitaria. Pero en Vivax y Ovale, algunos se quedan en el hígado. No se quieren ir a los eritrocitos. Se quedan latentes ahí. Y luego cuando se le da el tratamiento, se destruye lo que van a ser la forma eritrocitaria
pero se quedan los del hígado. Entonces, como se quedan los del hígado, esos pueden volver a salir a los eritrocitos haciendo una recaída, ¿ok? Por esta presencia de los sinusoides. Por eso se da lo que va a ser la forma de recidimas. Y luego tenemos la forma de recrudescencia que le da Plasmodium falciparum. Recrudescencia significa que la persona estaba mal, ¿ok? Luego los síntomas bajan, pero aquí, ojo, no es como que se sana un tiempo como en residencia. Simplemente los síntomas se hacen más leves y luego se vuelve a enfermar, ¿ok? Eso es clásico de lo que va a ser Plasmodium falciparum. Ahora, hablando de la clínica, vamos a tener que Plasmodium falciparum me va a dar una fiebre terciana maligna, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Ok. Esto, cuando decimos fiebre terciana maligna, hace alusión a todos los síntomas que ocurren en la fase aguda, ¿ok? Terciana, se dice que es terciana porque va a ocurrir cada 3 días. Al tercer día ocurren los síntomas, los paroxismos. Y maligna porque falciparum simplemente da la forma más grave de malaria, ¿ya? Por eso se llama maligna. Entonces nos vamos a venir acá y nos vamos a venir con la sintomología en la malaria aguda, donde aquí, como te digo, cada 3 días el paciente tiene los síntomas, es decir, durante esos 2 días está muy bien, pero luego al tercer día se exaltan los síntomas. Los síntomas tienen 3 fases, una primera fase que va a ser la fase de escalofríos o la fase fría, luego una fase de fiebre que va a ser la fase caliente y una fase de erupción que es la fase húmeda, ¿ok? Entonces, en un paciente, por ejemplo, de Plasmodium falciparum, cada 3 días se le da estos síntomas, ¿ok? Por eso se llama terciana. Y maligna porque es la forma grave. Y en el caso de falciparum, estos síntomas son muy expresivos, ¿ok? Ahora, en el caso de Vivax y Ovale, nos va a dar la fiebre terciana benigna. Igual, terciana porque cada 3 días ocurren estos síntomas, escalofrío, fiebre y duración. Y benigna porque no es tan grave como falciparum. Y la malaria E, que es la cuartana, o sea, el cuarto día me dan los síntomas, ¿ok? Ahora, específicamente a qué eritrocitos va a afectar. Plasmodium falciparum me afecta a todos los tipos de eritrocitos, con referencia a la edad, o sea, eritrocitos jóvenes, maduros, envejecidos. Por eso te vas a acordar que Plasmodium falciparum es el bandido, ¿ok? Vivax y Ovale da a los reticulocitos principalmente, afecta a los reticulocitos, o sea, los eritrocitos inmaduros, jóvenes. Por eso te vas a acordar de que Vivax se cae un vivo y se mete con más jóvenes, ¿ok? Y ahora, Malaye, con la misma palabra de Malaye, da preferencia a eritrocitos maduros. Ahora, hablando de un pigmento importante, tenemos que hablar de lo que va a ser la hemozoína, también llamado pigmento malaico, ¿ya? Esta hemozoína, ¿qué es básicamente? Plasmodium invade un eritrocito y ataca la hemoglobina. Descompone el hemo y la globina lo separa. Plasmodium se alimenta de la globina, es como su fuente de alimentación, su fuente proteica, digámosle. Pero el hemo luego se oxida y se torna un tono oscurento. Por eso se forma ahí lo que va a ser la hemozoína. Por eso, digamos, en invasión, por ejemplo, de falciparum, muchos órganos se tornan oscurecidos por este pigmento malaico, hemozoína. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo que va a ser aquí Duffy, que se refiere al antígeno Duffy, principalmente en Plasmodium vivax. ¿Qué es el antígeno Duffy? Es un receptor de naturaleza proteica que está en los glóbulos rojos y la presencia de este antígeno Duffy, es decir, si esta persona tiene el antígeno Duffy, le hace más susceptible a tener malaria y a una forma más complicada de esta. ¿Por qué? Porque al tener el receptor, malaria puede relacionarse, por así decirlo, con el eritrocito. ¿Ok? Ahora, luego nos vamos a, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los daños en el eritrocito? Me va a producir menos elasticidad y también una citoadherencia. Menos elasticidad porque está afectando a la hemoglobina, está afectando la parte estructural, por eso tiene menos elasticidad. Y una citoadherencia porque los eritrocitos se pegan al endotelio del vaso sanguíneo. ¿Y por qué se pegan? Porque una sustancia, un antígeno que produce malaya, es la proteína, nos vamos a sacar que es la PFN1, ¿ok? Esta proteína básicamente es un pegamento. Esta PFN1 va a hacer que el eritrocito se pegue al endotelio. Y si se pega al endotelio, me va a causar problemas en lo que va a ser la circulación, me puede generar trombos, etc. ¿Y por qué Malaya quiere que los eritrocitos con esta proteína PFN1 se peguen al endotelio? Porque los eritrocitos infectados que se pegan al endotelio no se van a ir al vaso para ser degradados. O sea, que la presencia simplemente de retener los eritrocitos vía sanguínea hace que aumente el grado de parasitemia o que sea más resistente al sistema inmune. ¿Ok? Ahora,
No solamente la PFM1 va a pegar el eritrocito al endotelio, también pega eritrocito con eritrocito. Y esto me va a causar fenómenos, por ejemplo, problemas en la coagulación, en transporte de oxígeno, etc. Y este fenómeno que hace que la PFM1 pegue un eritrocito con otro eritrocito, se le conoce que es el fenómeno de Rosetta, ¿ok? Rosetta porque los eritrocitos empiezan a formar rosas, por así decirlo, porque se están pegando unos a otros por la PFM1, ¿ok? Ahora, ¿esto qué me va a causar? Me va a causar problemas en el tránsito eritrocitario, como habíamos dicho. Ahora, no solamente eso, que también va a causar una fragilidad eritrocitaria. Y debido a esta fragilidad me va a causar lo que va a ser una hemólisis, o sea, se rompe el glóbulo rojo. Y esto me puede generar, por ejemplo, una anemia, ¿ok? Ahora, también me puede generar un bloqueo capilar, defectos en la coagulación, que en este caso puede tornarse a lo que va a ser una coagulación intravascular diseminada en casos muy raros y específicamente en las formas graves por falciparum. Me puede afectar al vaso, a una hepatomegalia, daño hepático, en el cerebro me puede dar clásicamente lo que es una malaya cerebral, en el riñón, que me puede formar una insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué aquí? Porque se está destruyendo la hemoglobina, se está liberando mucha globina, mucha proteína. La proteína en el momento de la infiltración me puede dañar lo que va a ser el tejido nefrótico. Si me daña eso, me puede ser que me cause una insuficiencia renal. También a nivel pulmonar me puede provocar un síndrome de insuficiencia pulmonar aguda. Me puede también, por causa del hemólisis, me puede formar una hiperplasia neumoblástica, que simplemente esto es como una respuesta fisiológica del cuerpo, ya que como se está destruyendo eritrocitos, la médula quiere formar nuevos eritrocitos. Entonces, va a empezar a sintetizar formas inmaduras de eritrocitos, como reticulocitos, por ejemplo. Y por eso se le dice el nombre de hiperplasia normoblástica. Ahora, hablando específicamente de la malaria severa, que es por falciparum, me puede dar lo que es una fiebre biliosa hemoglobinúrica, es decir, se está destruyendo mucha hemoglobina y luego esta va a salir por la orina, me forma una hemoglobinuria y esto me puede formar una insuficiencia renal. Como hay mucha destrucción de hemoglobina, se puede formar mucha bilirrubina y por ende también me puede dar una ictericia, por eso se le llama biliosa, y luego la fiebre por una reacción inmune, ¿ok? También me puede formar lo que va a ser un edema pulmonar y bueno, ya hablamos de esos factores. Ahora, ya hablamos de la PFN1. Ahora, la GPI va a ser una sustancia tóxica que clásicamente produce falciparum, que es la glicosil fosfatidilinositol, que es una toxina que me afecta a los eritrocitos, que va a producir también una hemólisis, ¿ok? Ahora, hablando también de los niños, en el caso de niños embarazados, sobre todo en niños menores de 6 años, la malaria es muy mortal para este grupo, son un grupo de riesgo. Ok, y también en el caso de la malaria cerebral, es clásico en los niños que estos presenten convulsiones. Ahora, nos vamos a la inmunidad y bueno, en aquí sucede algo interesante. Personas con hemoglobinopatías, aquellas que tienen una deficiencia de la glucosa, de la enzima glucosa cisfosfato deshidrogenasa, y aquellos que no tienen el antígeno DUFI son más resistentes contra la malaria, ¿ok? Es decir, esa enfermedad propia que tienen les protege de la malaria, les protege de otra enfermedad. En el caso de las hemoglobinopatías, por ejemplo en anemia falciforme, que es la hemoglobina S, o también una hemoglobina C, la alteración de esta hemoglobina en estas personas hace que Plasmodium no pueda destruir propiamente, no puede alimentarse no puede destruir la hemoglobina para consumir la globina. Por ende, les afecta a los Plasmodium, porque esa es su comida, por así decirlo. Entonces, aquellas personas con hemoglobinopatía son más resistentes a lo que va a ser la malaria. Lo mismo sucede en el caso de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y bueno, lo que hablamos del antígeno DUFI, que al no tener este receptor, malaria el plasmodium no tiene con qué relacionarse, interactuar específicamente con el eritrocito. Por eso, aquellas personas que no tienen el antígeno DUFI son más resistentes contra la malaria. Ahora, una parte del sistema de complemento importante va a ser el factor de necrosis tumoral alfa. Esta proteína es importante ya que esta me va a activar a las células fagocíticas para que sean la barrera de reacción del sistema inmune contra los plasmodium, ¿ok? Y algo importante recalcar también que muchas veces el sistema inmune a veces
pues ese efecto de protección me puede generar secuelas, ¿ok? Es como que efectos adversos por acción del sistema inmune, ¿ok? Ahora, nos vamos a lo que va a ser el diagnóstico, que el diagnóstico de hoy va a ser la técnica de gota gruesa, que en esta se examina sangre, y en aquí podemos distinguir qué tipo de plasmodium es, podemos ver el grado de parasitemia, ¿ok? Y bueno, la densidad mínima de la gota gruesa es de 10 a 20, de 5 a 20 parásitos por microlitro de sangre. También podemos hacer una PCR que tiene una especificidad y sensibilidad del 100%. Podemos hacer un extendido de sangre, un TDR que es un test de diagnóstico rápido, que este test examina los antígenos producidos por Plasmodium, ¿ok? Analiza los antígenos y luego te da si tiene Plasmodium o no. Pero en este caso, por ejemplo, no te evalúa el grado de parasitemia, no te evalúa la respuesta frente al tratamiento y a veces se equivoca, ¿ok? Y por ejemplo, podemos mencionar lo que es el fenómeno de persona. El fenómeno de persona que es básicamente, por ejemplo, en el caso de personas que tienen malaria grave, severa, o sea, Plasmodium falciparum, la cantidad de antígenos que produce el falciparum son bastantes, por eso me causa esa malaria grave. Hay muchos antígenos de Plasmodium falciparum. Y cuando uno hace el test, le da un falso negativo, porque es como que hay muchos antígenos que el test se vuelve loco, no reconoce propiamente y me da un falso negativo. Pero eso no significa que no tenga, tiene solo que tiene de más. Eso se le conoce como el fenómeno de persona, donde muchos antígenos de Plasmodium falciparum dan un falso negativo con este test. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo que va a ser los factores, en la transmisión tenemos factores primarios y secundarios. Dentro de los primarios vamos a tener la persona susceptible, aquella persona que puede contraer la infección, que son inmunodeprimidos, niñas embarazadas y en general personas. Vamos a tener al vector, que es el vector anófeles, y finalmente las personas portadoras que tienen esa potencialidad de transmitir la infección. También tenemos factores secundarios que se refieren principalmente a las condiciones climáticas. Condiciones climáticas para el vector anófeles, es decir, la humedad, lluvias, temperatura, que permitan que este vector se desarrolle y luego propague la enfermedad. Con respecto a lo que van a ser los tipos de transmisión, lo más habitual, lo que más se da, va a ser por la picadura de anófeles. Sin embargo, en algunos casos que son raros, también se ha visto una transmisión congénita, una transmisión transfuncional, una transmisión por uso de jeringas, en el caso de personas que usan drogas. Respecto a lo que va a ser el control, se tiene un control clásico de enfermedad, medidas que permitan un adecuado saneamiento, medidas que el uso de mallas, uso de repelentes, medidas específicas contra el vector anófeles para que éste evite su multiplicación y propagación, etc. Con respecto al tratamiento, vamos a tener acairinas, que hoy en día se evita por su efecto tóxico. Vamos a tener aminoquinolinos, vamos a tener hidroxi, metilquinoleínas, etc. Y bueno, ¿y cómo van a actuar en general estos antimaláicos? Uno van a evitar la síntesis de ADN y evitando así la replicación del plasmodium. Vamos a tener una forma de antagonismo del folato y luego vamos a tener inactivando la dihidrodifolato reductasa, ¿ok? Y bueno, en general estas formas van a atacar a las distintas formas del plasmodium. Por ejemplo, aquellos medicamentos que me ataquen específicamente a la forma de, o que se especializan en atacar a la forma de esquizonte del plasmodium, se llaman esquizoticidas. Y hablando de los esquizoticidas, tenemos tisulares, que principalmente es la primaquina, y hemáticos, que son otros, ¿ok? Si me ataca, por ejemplo, a los gametocitos, se les llama gametocitocidas, ¿ok? Etcétera. Ahora, con respecto al tratamiento, se tienen esquemas de tratamiento dependiendo de los medicamentos. Y aquí también aclarar que muchos medicamentos están contraindicados en embarazadas y principalmente en niños menores de 6 años. Y también se tiene un esquema diferente a personas inmunodeprimidas o a personas que tienen recaídas, ¿ok? Por eso el tratamiento es a veces muy complejo y en general es un tratamiento a largo plazo. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Síganos.